De la Iglesia Intercesora, bendecimos a todas las personas que van a escuchar esta palabra en el día de hoy. Los bendecimos a ellos y a sus familias. Iglesia, como decía, nuestro Señor tiene una palabra también para nosotros hoy. Y es una palabra que el Señor puso en mi mente y en mi corazón como tantas otras. Y en este breve tiempo que nosotros tenemos para escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestro espíritu anhela saber lo que Dios tiene para nosotros. Porque la palabra que el Señor nos da es la palabra que el Señor, porque el Señor sabe todas las cosas, es la palabra que el Señor da para ese tiempo, ese momento, para esa situación de esos corazones. Amén. Si me quieren acompañar, iglesia, a el Evangelio de Mateo, página 870 de nuestras Biblias, 870. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Díganme cuál es por ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Amén. Amén. Que dice así. Les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Amén. Esta parábola la da el Señor a sus discípulos en ese tiempo, porque está dándoles parábolas para darles a conocer el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces el Señor puso esta parábola en mi mente y en mi corazón, esta palabra, de que la situación de la humanidad está así. La humanidad es trigo y cizaña mezclados, como un campo donde hay trigo y cizaña. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo da a entender la palabra del Señor en su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que así como dijo el Señor de este campo, no corten la cizaña, no sea que se lleven el trigo. Es decir, el trigo y la cizaña tienen que estar juntos hasta el día que está marcado por nuestro Señor para el día de la siega. El día de la siega. Por eso, el trigo sufre porque tiene la cizaña, que tampoco es trigo, que está ahí al lado, le está quitando la sustancia de la tierra, los nutrientes, el agua, porque no es trigo, es cizaña. Le quita su espacio, interfiere entre una espiga y otra. Es más, está ocupando un lugar, está impidiendo que todo se vea como un campo de trigo homogéneo. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor con esto hoy? Esta es la situación en la que está la humanidad. ¿En qué está la humanidad? Y que hay un tiempo de siega de la cizaña y el trigo. De la cizaña y el trigo. Como dijo este hombre: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay un tiempo para la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré, el amo del campo, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Primero se va a recoger la cizaña.
un campo, tiren de la imaginación, vean un campo lleno de trigo y cizaña enorme, y que de buenas a primeras quitan toda la cizaña. ¿Cómo quedará ese campo? ¿No quedará ese campo hermoso de verdad, todo uniforme de espigas de trigo? Sí, con unos huecos y eso, pero ya será todo trigo. Ya será todo trigo. Y ese trigo, sí, estarán esos huecos, pero ya no habrá nada que le quite su alimento, que le perjudique en su alimento, que le perjudique en el agua, que le perjudique entre uno y otro. Se verá todo trigo, todo hermoso. Llegará los rayos del sol llegarán a todas las espigas. Porque habrá cizaña más alta que el trigo y tapará y pedirá que sí. Eso es lo que está pasando con la humanidad. Eso es lo que está pasando con la humanidad. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber una siega. En el día que el Señor tiene dispuesto, va a haber una siega. Y lo primero que se va a cegar, que va a mandar a cegar el Señor, es la cizaña de este mundo. Lo primero no va a ser el trigo, no. Va a ser la cizaña. Y la van a atar en manojos para quemarla. Y el trigo, después lo van a cegar para guardarlo en los graneros. La pregunta es, ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Qué somos? En esta humanidad, ¿qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Tenemos la respuesta cuando nos miramos a la palabra de Dios, que es un espejo para nosotros. Que no hace falta decir soy cristiano, no soy cristiano. No, es mirarse al espejo. Tenemos que mirarnos al espejo de la palabra de Dios. Y ahí el espejo nos va a decir si somos trigo o somos cizaña. Si somos como Dios quiere o no somos como Dios quiere. ¿Somos trigo o somos cizaña? Los milagros los hace nuestro Dios. Si no somos trigo completamente o no somos trigo del todo, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Porque hay un tiempo de la siega. Porque viene la siega que nuestro Dios ha puesto ahí, esa fecha que solamente Él conoce. Y no debe perecer nadie, porque esa cizaña va a ser echada al infierno y después al lago de fuego y azufre. En el final de todo. Donde va a ir a parar la muerte, va a ser lanzada la muerte, el diablo, Satanás y sus demonios. Allí van a ser arrojados. Y todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Somos trigo o somos cizaña? Si necesitamos arreglar algo en nuestra vida, estamos a tiempo de ponernos a cuenta con nuestro Dios, de arreglarnos delante de nuestro Dios. Pero yo me siento bien, yo creo que no. Nadie se salva diciendo yo creo que. No. La persona que se salva es la que dice yo obedezco a mi Dios. Yo creo al Señor, creo en la palabra y yo lo que dice la palabra lo cumplo. Consagrado para Dios, apartado del pecado. Integridad, integridad, integridad conforme a la palabra. Porque eso demanda nuestro Dios de nosotros. Eso quiere nuestro Dios de nosotros. Una persona que peca, que tiene doble vida, un cristiano tibio, no tiene integridad. Pero nuestro Dios quiere que seamos íntegros en Cristo. Que dejemos el pecado. No hay pecadillos que el Señor deja pasar. El Señor no deja pasar ningún pecadillo. Porque sigue siendo pecado. Y el pecado no entra en el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y esta palabra que me dio el Señor hoy en mi mente y mi corazón para compartir es que quiere que su iglesia sea santa. ¿Cuál es su iglesia? Todos los templos que haya hecho. No.
Su iglesia son todas aquellas personas que tienen el Espíritu Santo y que han sido lavadas con la sangre del Cordero y que viven en integridad y santidad delante de nuestro Señor. Y que cuando cometen pecado, cuando se equivocan, se van en su privacidad, de rodillas le piden al Señor que les perdone, que les limpie de pecado, que les restaure, y le piden fuerza, le pedimos fuerza para no volver a caer. Porque nuestra salvación nos puede ir en ello. Nos puede ir en ello. Porque aquí podemos decir en este mundo todavía, hoy voy allá o mañana voy allá, si Dios quiere. Pero cuando la persona parte de este mundo, cuando la persona muere, no puede decir voy a ningún sitio. Va a donde está determinado ya, porque la palabra de Dios dice que cuando viene una vez la muerte, el juicio. Luego viene el juicio, inmediatamente. Si la persona está en santidad va con Dios, si está en pecado, va al infierno. Por eso es necesario, mi hermano, mi hermana, que estemos siempre a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. Aquí no hay nadie perfecto. En el pueblo de Dios no hay nadie perfecto, nadie. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros dependemos de Él para nuestra salvación. Dependemos de Él para seguir por el camino angosto, el camino estrecho. Dependemos de Él, necesitamos de Él siempre para existir, para vivir, para salir adelante en todos los problemas y dificultades. Con nuestras fuerzas no podemos. Con nuestras fuerzas no podemos. Entonces hoy nuestro Dios nos está llamando a revisar nuestra vida, revisar si andamos en integridad y ponernos a cuentas con Dios. Él quiere que nos pongamos a cuenta de lo que nosotros necesitemos ponernos a cuenta con Él. Y pedirle ayuda para seguir caminando en santidad, en integridad, conforme a su palabra, por la senda estrecha, por el camino angosto. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Soy trigo, soy cizaña? ¿O soy mitad y mitad? ¿O soy una parte así y otra también? ¿O soy un poquito cizaña o soy todo cizaña? ¿Qué soy? Esa respuesta está en la palabra de Dios. Acompáñame en el mismo capítulo, mi hermano. Te invito a que me acompañes, mi hermano, mi hermana. En el mismo capítulo 13, versículo 36, un poquito más así. En el versículo 36, en adelante, que dice así. Entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Y sus discípulos vinieron a él y le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo, del diablo Satanás, el Señor reprenda. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta es la interpretación dada por nuestro Señor Jesucristo de la parábola que les dijo a los que estaban ahí. Esta es la explicación. Clara, nítida, transparente para todos nosotros. La palabra de Dios es así, es nuestro Dios hablando, es nuestro Señor hablándonos. Esto es lo que va a pasar con los que hacen iniquidad, con los que hacen maldad. Son las cizañas y los ha plantado el diablo, los ha sembrado el diablo, son hijos del diablo. El Señor los llama aquí hijos del diablo.
porque lo ha sembrado Él. Pero habla también el Señor de los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Por la misericordia de Dios. Amén. A la gloria de Dios. Pues eso es lo que va a acontecer con la cizaña, pero lo que va a acontecer, a suceder con el trigo, con los hijos del reino, con los hijos del reino. Entonces, versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En el reino de su Padre. Amén. Pero toda la maldad, todo el que hace la maldad será cortado. Será cortado. Entonces, mi hermano, mi hermana, somos trigo, somos cizaña, somos un poco trigo, un poco cizaña. Pongámonos a cuentas con Dios. Nuestro Dios hoy está llamando a toda su iglesia en todo el mundo, a todos sus hijos y sus hijas en todo el mundo, a buscar de la santidad en Cristo, a buscar integridad conforme a su palabra, a caminar, a examinarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la cizaña va a ser cortada. Va a ser cortada. Y nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que siga escrito ahí, que no sea borrado. Que no sea borrado. Entonces, mi hermano, mi hermana, quedémonos con esta palabra. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Y con la pregunta, ¿somos trigo? ¿Somos cizaña? Y nuestro Dios nos ayuda a resolver, nos ayuda a ponernos a cuentas con Él y nos exhorta a recuperar esa integridad conforme a su palabra que debemos tener. Y esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien dice amén? Mi hermano, mi hermana, quedémonos con esta palabra. Nuestro Dios siempre está, siempre está. Ah, pero tú me puedes decir, mira, es que yo no valgo nada. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, para terminar, que no vales nada. Entonces, nuestro Señor murió por ti y pagó el precio que nadie puede pagar. El precio máximo. Derramó su sangre allí, murió por ti, para que tengas la puerta de la salvación abierta, para que puedas entrar a través de ella por medio de la fe en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, te dice el Señor hoy. Pues eso vales, ese precio es lo que tú vales para nuestro Dios. Hoy es día de salvación, iglesia. Hoy es día de restauración, porque no andes perdido, no andes perdido. El Señor te está esperando para limpiarte, restaurarte y sanarte, a ti y a tu familia. Quédate, iglesia, con esta parábola del trigo y la cizaña. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.